Hola, soy el señor de la pantalla que os ayuda a que saquéis todas las protogemas del abismo. Damas y caballeros, estamos ante un abismo muy complicado. Y muchos diréis, Phil, ¿y el setup dónde está? ¿Y todo lo de detrás ha desaparecido? Sí, es magia, es una rara historia y os la contaré en otro vídeo o en un directo. Pero hoy vamos a ver todo lo importante para poder pasaros todas las estrellas del nuevo abismo y por qué han nerfeado a Neuvillette. ¿Qué? No han nerfeado a Neuvillette, pero en este abismo es muy complicado de jugar Neuvillette por lo que te pide. Primera sala. Bueno, dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. No he dormido mucho, así que a lo mejor no me acuerdo de todo lo del vídeo, así que hoy perdonadme si el vídeo no estoy tan fino como siempre. Pero gracias por el cariño, por el apoyo, no os cuesta nada, es gratis. Recomienda y posiciona el vídeo, ayuda un montón. Que aprovechéis si estáis comiendo. Bienvenidos e invitados a los directos. Y vamos con el nuevo abismo de la 5.4. Pues bien, así a grandes rasgos, el único enemigo que realmente podría darnos dificultades es el gato que repite, ya lo conocéis, y si tenéis un crío y un piro para derretir es súper fácil. Pero es que además en la 12.2 segunda mitad está el disco que nos habilita descendentes y tiene resistencia geo, con lo cual está claro que en la segunda mitad con llevar básicamente crío y piro y principalmente Mabuika o Arlequino, o si acaso un Gamín con Citral a quien le guste mucho, es bastante sencillo. El problema está en que en la primera mitad, seguro que ya lo habéis visto, hay una sala 12.2 con 22 enemigos. ¿Viene bien un Venti o un Kazuha para juntar? Por supuesto. ¿Viene bien no llevar a Neuvillette, que es ahí donde está el problema? Por supuesto. Ahora explico por qué. Y no llevéis a Neuvillette es bastante malo, a menos que lo combinéis con algún otro equipo de reacciones y que no sea solo un mono hidro. Así que vamos, 12.1. Hay también como 800 eremitas que aparecen en waves. Estos eremitas sí que caen bastante más rápido y sí se podría jugar técnicamente en Neuvillette porque ninguno tiene resistencia. Las waves aparecen además como digamos en cruz en la sala y son waves totalmente similares todo el rato de 3 eremitas que se sienten un poco duros pero van terminando cayendo. Sí merece la pena ya de comienzo mínimo un Kazuha o incluso un Venti para juntar 12.1 y 12.2, pero la 12.3 Venti es mucho más molesto por el tema de que tira la ulti a un sitio y no sabéis cómo hacer que esa ulti afecte siempre a todos los enemigos, porque los enemigos de la 12.3 son enemigos grandes que no se afectan por el CC y no se juntan con Venti. Entonces, ¿Venti en la primera mitad viene muy bien? Sí, menos en la 12.3. ¿Kazuha viene muy bien? Sí. ¿Jansan vendrá muy bien, que también junta? Sí, bastante, de hecho. ¿Mizuki viene bien si queréis jugar contra muchísimos enemigos, equipos raros de electrocargados? Si lo acompañáis con otro personaje que junte, ya que Mizuki no junta, también es un personaje interesante, o equipos de electrocargados en la primera mitad. El 12.1 no tiene más misterio que juntar enemigos y tener un daño alto de cualquier tipo de combinación de elementos, menos el hidro puro de Neuvillette, porque luego aquí hay un problemilla grande. Y luego el 12.1 segunda mitad son solo 4 guardianes que aparecen en 2 grupos de 2 guardianes y caen bastante rápido con de nuevo cualquier combinación de elementos, menos en el caso de los guardianes, el físico si no recuerdo mal, que les pega bastante menos porque tienen resistencia. La 12.1 es muy fácil, donde veréis problemas es la 12.2. 12.2. Hay unos Silichur de los grandes que vinieron en la última zona de Sumeru con resistencia hidro, pero descomunal además. Por eso digo que concretamente el equipo de Neuvillette en las primeras mitades no es bueno porque estos enemigos tienen una cantidad de resistencia hidro gigantesca, a menos que acompañes un Neuvillette junto a otra cosa que también ayude a las reacciones, como un electro para electrocargados, como alguna Mabuika para hacer vaporizados sobre todo el daño hidro, como un Baizu quizá y juegas medio a Bloom raro, pero ya tienes daño de otra fuente para que los enemigos bajen. Y la dificultad es que hay 22 malditos enemigos. ¿Con Venti se junta bien? Sí, bastante bien. ¿Con Kazuha se junta bien? Bastante bien. Y si Kazuha tiene la C1 y tienes doble elemental, mejor todavía. Y si tienes a Lanjan, que igual junta, también sirve bastante bien porque sí va a hacer falta juntar en una maldita sala donde hay 22 enemigos, pero 4 de ellos son los Silichur Serrabundo en 2 grupos de 2. La única dificultad realmente de esta sala son estos Silichur Serrabundo con una resistencia descomunal hidro. De ahí que no recomiendo llevar Neuvillette y recomiendo llevar prácticamente cualquier otra cosa, menos Bennett.
¿Por qué no Bennett? Primero porque viene bien en la segunda mitad con el equipo de algún crío y algún piro para el gato de la 12-3. Segundo porque los Silichus de Rabundo hacen un ataque con una guadaña que es hidro y te van a vaporizar, con lo cual Bennett mejor en la segunda mitad. Y ya digo, todo lo que no vaya con Bennett y tampoco lleve a Nubilet, o si llevas a Nubilet que esté muy fuerte y tenga cualquier elemento para hacer reacciones aparte solo el daño hidro, en la primera junto con Venti o Kazuha para juntar. Y la 12-2 segunda mitad es un enemigo que ya conocéis, los más nuevos quizá no, pero básicamente es una peonza, un ovni del espacio profundo que te habilita descendentes. Tiene una resistencia muy alta geo, pero no tiene fases raras donde te pueda llegar a molestar y que no puedas pegarle suficientemente rápido. Simplemente esto, que te habilita descendentes y que es la que tiene fases donde salta y tienes que esquivarle saltando, haciendo descendentes. Pero como es la segunda mitad y vais a llevar piros y críos, cualquier cosa que pueda derretir con Citrali, con Rosaria, Diona, Bennett y un Carripiro y cosas así, la segunda mitad es pan comido. Imagina que las protogemas en Genshin fuesen más baratas. Bienvenidos a la web de Lootbar. Hoy, gracias al equipazo del canal y gracias a Lootbar por confiar en nosotros, os presento una manera totalmente eficiente y confiable de poder ahorrarte dinero cada vez que gastes en Genshin. Es una web, una aplicación para poder ahorrarte dinero en cada compra de protogemas. Como veis, los packs de 100 te vas a ahorrar más del 10%, alrededor de 10-15 dólares. Así que aprovechar y, como he dicho, link aquí abajo en la descripción para apoyarnos a mí y a todo el equipo del canal que os trae este pedazo de contenido para todos vosotros. Link aquí abajo en la descripción y gracias a Lootbar por ayudar, patrocinar, promocionar y trabajar con nosotros. Y por último, la 12-3. Aquí viene la minimísima dificultad también. En la primera mitad hay 4 enemigos en 2 fases de 2, que son dragones de las ruinas, que al tiempo también toman resistencia de algún elemento. Por ejemplo, si estáis pegándoles mucho con hidro, toman resistencia a hidro, y tienen una cantidad de vida brutal. Como veis ahí a mi Nubilet y a Furina, que estoy jugando 2 y 2 en el gameplay, le cuesta un poquito. Pero es una 12-3 también relativamente sencilla, si en la 12-3 segunda mitad llevas crío y piro. Así de fácil. Entonces, la 12-3 primera mitad es la que más tiempo te puede llegar a tomar con los guardianes de las ruinas, de los dragones de las ruinas. Y además tienen una pequeña IA donde si te colocas de la forma correcta se van a juntar a pegarte. Además de que si les pegas en el ojo se stunean y quedan en el suelo para que puedas hacerle un combo rápido y limpio. Y la 12-3, segunda mitad, aquí es la única supuesta dificultad. Si no lleváis un crío, va a costar más. Si lleváis un crío, sabéis que ya estuvo en el abismo anterior y este bicho lo congelas y una vez lo congelas, le pegas un golpe con piro, se cae al suelo, baja sus resistencias y tienes una apertura de daño gigantesca para destrozarlo. Este es el abismo. En mi opinión, relativamente sencillo, la verdad, bastante sencillo. Dejadme en los comentarios si habéis sacado todas las estrellas, pero hay que entender eso, que en la segunda mitad hay que llevar por lo menos un crío y un piro, y recomendaría llevar a Bennett en la segunda mitad. En la primera, mejor no llevar a Bennett porque te vaporizan estos señores, y mejor no llevar hidro o Nubilet porque estos señores tienen resistencia a hidro súper alta y a estos también van a tomar resistencia a hidro por su mecánica. Y arriba hay que llevar a Nemo para juntar a la cantidad más loca de waves que hay. Venti, 12-1, 12-2 muy bien, 12-3 un poco malo, pero podéis luego salir y cambiar una vez sacáis las estrellas. Pero Kazuha, Lanjan y cosas que junten mínimamente en la primera mitad vendrán muy bien, menos el daño hidro principalmente. Así que poquito más. Esto es el abismo de la 5.4. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis. Perdonar la voz y perdonar el setup, que no está el setup como siempre. Tranquilos, que es cuestión solo de un vídeo. Cuidaos mucho, tener muy buen día, no sé, miñis. Y chaito, gente.